Ok, perfecto. Y continuando, veamos el siguiente ejercicio. Dice una botella cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Aquí tenemos la información. ¿Sí? Contiene agua fría que está a una temperatura de 3 grados Celsius. 3 grados Celsius. Bien. Eso. Se somete a la acción del viento a una temperatura del aire, la temperatura del viento está a 27 grados Celsius, y nos dice que después de 45 minutos de enfriamiento se mide la temperatura del gas y esa es 11 grados Celsius. Es decir, que el agua que está contenida en la botella de 3 grados Celsius pierde un calor hasta llegar a una temperatura de 11 grados Celsius. Es un calor que se va perdiendo de forma acumulada, ¿no? Durante un tiempo específico. Si se descartan los efectos de la radiación y la transferencia de calor desde la superficie superior e inferior, nos pide que determinemos la velocidad del viento, la velocidad promedio del viento. ¿A qué velocidad está el viento? Bien, a ver. Recuerden que las propiedades entonces bueno, en todo caso, las propiedades con las cuales vamos a trabajar del fluido que está en el interior, que es agua, hay una variación de temperatura de 3 a 11. Entonces, para estimar sus propiedades del agua, vamos a trabajar con la velocidad promedio, es decir, 3 más 11, a 7 grados Celsius. A esa, a esa temperatura vamos a calcular, vamos a estimar de tablas la densidad y el calor específico del agua. Fíjense que aquí estamos introduciendo una variante. No habíamos hecho todavía un ejercicio en el que relacionamos una variación en temperatura interna. En realidad se ha ido acumulando durante 45 minutos una transferencia de calor que ha generado una variación de temperatura de 3 a 11, ¿sí? Grados Celsius. Vamos a necesitar las propiedades del agua para calcular la transferencia de calor del fluido interior, que es igual a la transferencia de calor que se da hacia el exterior por convección forzada externa. Bien, ahora, a la temperatura de película, que es la temperatura de la superficie más la temperatura del aire, del ambiente, fíjense, es 27 grados Celsius, pero de la superficie, que vamos a suponer que la temperatura de la superficie es la misma del fluido interior, y del fluido interior hay una variación, dijimos, de 3 a 11. Por eso es que trabajamos con el promedio. Y entonces, a 17 grados Celsius es lo que llamamos nosotros la temperatura de película. A esa temperatura de película es el TF, pues calculamos su conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Ahora, va a ser necesario esa masa que está contenida dentro de la botella, ver cuál ha sido la cantidad total de calor que ha transferido durante esos 45 minutos. Por lo tanto, va a ser necesario conocer la masa que está contenida dentro de la botella. Sabemos nosotros que masa es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Bueno, en todo caso, si quieren ustedes, densidad es igual a masa sobre volumen, pero hemos despejado masa. Como esto es un cilindro, ¿cómo calculamos el volumen? El volumen de un cilindro viene definido por pi, diámetro al cuadrado, por 4 por la longitud. Tenemos el diámetro, que son 10 centímetros, tenemos la longitud, que son 30 centímetros. Por lo tanto, reemplazando en esta fórmula de masa y el volumen, incorporándolo acá en esta parte, fíjense, tenemos densidad del fluido, que es agua. Tenemos el diámetro expresado en metros, la longitud que era 30 centímetros, 0,3 metros. Obtenemos la masa contenida dentro de la botella. Esa masa ha generado durante un tiempo de 45 minutos una transferencia de calor. Entonces, la cantidad de calor que ha sido transferido, que es transferido del fluido hacia afuera, hacia la temperatura bueno, perdón, al revés quiero decir,
el calor que la temperatura externa del ambiente de 27 grados Celsius le transfiere al líquido, al agua en este caso, de manera de hacer subir su temperatura de 3 a 11, eh, lo calculamos con esta fórmula que nos permite calcular la transferencia de calor por una unidad por masa. Donde la masa, pues tenemos acá que es 2,356, perfecto. El CP del fluido, en este caso el agua, por eso que calculamos la temperatura promedio del fluido, que era 7 grados Celsius, tenemos acá su valor específico, y la variación de temperatura, ¿no? De 3 a 11, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, hay una transferencia de calor, de flujo de calor durante 45 minutos de 79.161,6 julios. Es el calor total transferido hacia el fluido, o que el fluido, el agua que está contenida dentro del recipiente, ha recibido, vuelvo a repetir, durante 45 minutos, porque en esos 45 minutos es que la velocidad se acumuló una transferencia de calor que provocó que la temperatura vaya de 3 a 11 grados Celsius, hablando del líquido que está dentro del recipiente. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, nosotros sabemos que, bueno, aquí me está volviendo esto, por favor. Fíjense, fíjense que estos 79.000 julios, es el calor que ha sido entregado al fluido durante 45 minutos. Entonces, calculemos el flujo de calor. El flujo de calor lo podemos expresar en watts o en julio por segundo, es decir, la razón de transferencia. Este es el calor total transferido que acabamos de calcular. Eso ha sido transferido durante un tiempo de 45 minutos. Entonces, el flujo de calor que has recibido el fluido, haciendo esta operación, es de 29 watts, o en todo caso 29 julios por cada segundo. Esa es la razón de transferencia de calor. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, el fluido ha recibido calor a, a esta razón a esta razón de 29 julios sobre segundo. Y durante 45 minutos fue todo el calor recibido. Ahora, eso es respecto al fluido del interior. Ahora, pero lo que se nos pide a nosotros es la velocidad promedio del viento, ¿no? Entonces recordamos la velocidad promedio del viento, donde lo tenemos incorporado es en la ecuación de Reynolds. Entonces, para poder calcular el Reynolds, necesito calcular inicialmente el Nusselt. Para poder calcular Nusselt, necesito el coeficiente de convección. Entonces, de la misma manera, el calor la razón de calor que recibe el líquido que está en el recipiente, que es 29 julios, es el calor que entrega pues, el aire, ¿cierto? Entonces, usando la fórmula de transferencia de calor por convección, que el calor es igual al coeficiente convectivo, el área de contacto, la temperatura del ambiente y la temperatura de la superficie, que asumimos que es la temperatura promedio del fluido. Esta razón de transferencia de calor lo tenemos acá, ¿no? Es la razón de transferencia de calor recibido por el agua, que es la misma razón de transferencia otorgado por el aire. Pues, por eso que lo colocamos ahí, esa razón de transferencia de calor. El coeficiente convectivo, que es nuestra incógnita, el área de contacto o de transferencia, que es em, toda esta, el área recibir toda esta área, no olvidemos que un cilindro, y el área para, de contacto de un cilindro, que es pi diámetro L, ustedes quieren perímetro por longitud, ¿no? El diámetro sabemos que son 30 centímetros, perdón, 0,1, 10 centímetros el diámetro, 30 centímetros la longitud, el alto del recipiente. Tenemos la área de superficie de contacto. Muy bien. Reemplazamos eso y encontramos nuestro coeficiente de convección. Ese coeficiente de convección
ese coeficiente de convección, tenemos, recuerden ustedes, esta fórmula para calcular el número de Nusselt para cilindros. Cilindros. Bien. Nuestra incógnita es el número de Reynolds, lo que estamos necesitando para poder encontrar la velocidad del viento. Y nosotros tenemos acá, pero en esta otra relación, donde el Nusselt es igual al coeficiente convectivo, que acabamos de calcularlo, el diámetro del cilindro, sabemos que es 10 centímetros, el coeficiente convectivo, que también lo tenemos como dato, acá arriba hemos calculado con las propiedades de la temperatura de película. Entonces, eso no va a permitir, en este reemplazo que hacemos acá, encontrar el número de Nusselt. Tenemos el número de Nusselt. Ahora, si relacionamos este segundo sector, de color, si relacionamos ahora esta parte de la relación, un número de Nusselt, con este otro sector que nos involucra al número de Reynolds, y que además necesitamos conocer el número de Planck, el Planck también lo hemos obtenido de tablas, ¿sí? Pues el Planck es 0,7317, ¿dónde sale este dato de 0,7317? Si nos vamos a las propiedades que obtuvimos con la temperatura de película, aquí tenemos el Planck, ¿no? 0,7317 a la temperatura de película. Bien, o sea, al reemplazar, porque el Nusselt ya lo acabamos de calcular, el Nusselt. Bien, al reemplazar vemos nosotros que nuestra única incógnita aquí es el número de Reynolds. Número de Reynolds. Bueno, aquí hemos ido operando un poquito para simplificar lo más posible la expresión y llegamos en realidad a esta igualdad, donde nuestra única incógnita es el número de Reynolds. Bueno, ahí tal vez lo más fácil es porque tratar de despejar el número de Reynolds es un poquito complicado. Lo más práctico es jugar al tanteo, ¿no? Entonces, aquí le hemos ido dándole valores a Reynolds hasta que logremos que es igual a este 126,44. Empezamos dándole valores como 1000, fíjense, y nos dio 32,36. Estoy un poquito lejos. Le dimos 5000, llegó a 75. Es lo que nos falta. Y así fuimos dándole más valores. Le dimos a Reynolds 12,121. Ya, bueno, ya está relativamente cerca, a 126. Le dimos 12,800, nos dio 126,058. Ya prácticamente el valor. Incluso pudiéramos haber trabajado con este Reynolds, pero nos fuimos un poquito más y le dimos 12,860 y llegamos a 126,391. Ya prácticamente lo mismo. Bueno, ya podemos asumir que el Reynolds entonces, en este caso, es 12,860. Ahora, nosotros sabemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad promedio del viento por el diámetro del cilindro, por la viscosidad cinemática eh, a- obtenida a través de la temperatura de película. De aquí hemos despejado la velocidad, ¿no? Va a ser igual a esta viscosidad cinemática, y ahí está el dato, el número de Reynolds que acabamos ahorita de tantear acá, y tenemos el diámetro, ¿no? El diámetro del cilindro. Eso nos genera una velocidad, entonces, cuando encontramos que la velocidad a la cual está el viento es 1,9 metros sobre segundo. ¿Sí? Ok. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Acá tenemos el aire a 20 grados. Veamos este siguiente ejercicio. Estamos trabajando ahora para una esfera. Veamos la forma de proceder. Voy a volver para atrás un poquito. ¿Cuál es la fórmula? Que si bien la tenemos, acá la tenemos, pero ¿cuál es la fórmula que nos recomienda cuando trabajemos para una esfera? Vamos un poquito más adelante, cuando en la teoría nos planteamos para una esfera. Aquí está. Fíjense. Para cuando queremos trabajar, ver la transferencia por convección forzada para una esfera, nos recomiendan que trabajemos con esta relación, ¿no? Donde esto sería de acá, recuerden, es la viscosidad del ambiente, del aire, del fluido externo, y este es la viscosidad
dinámica de la superficie, o del fluido que está en la superficie. Entonces, fíjense que todas las propiedades del fluido exterior, en este caso, cuando trabajamos con esfera, las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de flujo libre, a la temperatura del alfa, ¿sí? Excepto, excepto la viscosidad de la superficie, porque la cual la vamos a trabajar a la temperatura de la superficie TS. Muy bien, esta es la ecuación que se nos aconseja utilizar para cuando trabajamos con esfera. Si nos volvemos otra vez nuevamente al ejercicio ahora que queremos plantear en este momento. Más abajo, me parece, ¿sí? Sí, aquí está. Muy bien. A una esfera, fíjense que dice que las propiedades del aire se le calcula la temperatura del T infinito, es decir, la temperatura del flujo del viento, el flujo que es, está, que es a 20 grados Celsius el aire, ¿no? A esa temperatura calculamos las propiedades del flujo, ¿no? La temperatura de T infinito. Y que solamente calculemos la viscosidad a la temperatura de superficie con la temperatura TS. Nos dice que la temperatura superficial de la esfera es igual a 80. Por eso que a 80 grados Celsius buscamos la temperatura del aire, ¿no? Que la asumimos como temperatura de la superficie. Muy bien, ok. Tenemos todos los datos, pero a ver, ¿qué es lo que se nos pide acá? Se nos pide que determinemos la razón de transferencia de calor de la esfera. Y yendo un poquito hacia adelante, para poder calcular la razón, pues tenemos nuestra fórmula, aquí nuestra fórmula para calcular la razón. ¿Qué necesitamos? Coeficiente convectivo. La temperatura de la superficie sabemos que es 80 y la del fluido externo sabemos que es 20. A ese es el área de superficie de contacto, en este caso una esfera. Pero este coeficiente de convección, ¿cómo lo hallamos? Lo hallamos a través de esta fórmula, ¿cierto? Donde necesitamos el número de Nusselt. Para hallar el número de Nusselt, aquí se nos plantea esta relación que la vimos hace un momento en la diapositiva que subimos arriba, que es la expresión para poder calcular el Nusselt cuando trabajamos para esfera. Pero para utilizar esta fórmula, ¿qué necesitamos también? Necesitamos conocer el número de Reynolds. Esa es la secuencia. Para calcular el número de Reynolds para esferas, trabajamos con esta relación. El Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro de viscosidad cinemática. La velocidad, el enunciado nos dice que está a una velocidad de 3,5 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Está? El diámetro de la esfera es 5 centímetros, es decir, 0,05 metros. La viscosidad cinemática a la temperatura de infinito, aquí lo tenemos, perfecto. Perdón, acá está. Reemplazamos y obtenemos un Reynolds de 11.543. Ese Reynolds reemplazamos en esta relación, voy a cambiar de color, no estamos llenando reemplazamos en esta relación de Nusselt, en esta relación, donde además necesitamos el número de Planck, que lo tenemos 0,7309, ¿sí? Necesitamos la viscosidad del aire a la temperatura T infinito y a la temperatura TS. Aquí está la una y aquí tenemos la otra. Bueno, reemplazamos y obtenemos el número, ya sintetizando un poquito toda esta expresión ya numérica, obtenemos un Nusselt de 64,7. Ya tenemos el Nusselt. ¿Qué hacemos con ese Nusselt? Tenemos Nusselt, tenemos el diámetro, tenemos la constante de conductividad térmica, calculamos el coeficiente convectivo. Bien, despejando ese coeficiente convectivo, esta conductividad térmica la hemos calculado a la temperatura T infinito también, miren acá está, fíjense, ¿no? Bueno, el NUCE lo acabamos de calcular, 64,7 y además acá tenemos el diámetro. Obtenemos un coeficiente convectivo de 32,55. Ahora, el área de una esfera se lo calcula a través de esta relación, eso ustedes ya lo manejan, ¿no? Para calcular, no estoy analizando el volumen de una esfera, el área, necesitamos el área de contacto. El área de una esfera, por regla general, es pi diámetro al cuadrado.
Con esta relación se calcula el área de una esfera. Es como si una pelota de fútbol la pudiéramos desconstruir y calcular el área ya de a la goma, ¿no ves? Usamos esta relación. Bueno, relación del diámetro. Sabemos que da 5 centímetros, 0,05 metros. Y tenemos el área. Entonces se dan cuenta y ya tenemos el coeficiente convectivo, tenemos el área de transferencia, tenemos el problema nos da los datos de la temperatura del viento y la temperatura de la superficie. Reemplazamos en esta relación y vemos que la razón de transferencia de calor es de 15,388 watts o julio sobre segundo, si quieren ustedes decir, ¿no? Porque sabemos que watt es igual a julio sobre segundo. Podríamos decir que hay una transferencia de 15 julios por cada segundo. Ok, muy bien. Vamos a este siguiente ejercicio. Muy bien. A ver, ¿qué nos pide acá? Nos pide, dice que hay este creo que es un poquito repetitivo también, pero bueno, vamos a hacerlo de todas maneras, ¿sí? Una bola de acero inoxidable de 25 centímetros de diámetro, ok, nos dan el diámetro, y nos dan la densidad y el color específico del acero, ¿sí? Se extrae de un horno a una temperatura de 300 grados Celsius. Entonces, esta bola de acero está inicialmente a 300 grados Celsius. Esta bola se expone a un flujo de aire que está a 25 grados Celsius a una determinada velocidad, ¿no? De 3 metros sobre segundo. Y llega el momento en que la temperatura de la superficie de la bola cae hasta 200 grados Celsius, ¿no? Durante un tiempo. Entonces nos pide que determinemos el coeficiente de transferencia de calor por convección y cuánto tiempo tardará este proceso. Es decir, fíjense que muy parecido a la ejercicio anterior en el cual nos daban los 45 minutos que había durado esa transferencia de calor, aquí nos pide qué tiempo tardaría, sabiendo que la temperatura del viento es 25 grados Celsius a esta velocidad. El aire entonces influye en la bola de acero que está a 300 grados Celsius para que baje hasta 200 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien, entonces hay una transferencia de calor del acero hacia el aire y provoca que el acero baje su temperatura de 300 a 200 grados Celsius durante un tiempo determinado, tiempo que queremos saber cuánto es. Bien, recuerden lo que habíamos dicho hace un momento, este es una bola de acero con la temperatura de la superficie, que hay dos temperaturas, una es 300, la temperatura inicial, y que baja a 200, entonces el promedio que es 250, a esa temperatura calculamos la viscosidad en la superficie, ¿no? A 250 grados. ¿Viscosidad de quién? Estamos hablando del aire, sí, aire, del aire, pero aquí en la superficie. Pues trabajamos con un promedio de las dos temperaturas de la acero. Ahora, con el T infinito, que es la temperatura del ambiente, calculamos todas las demás propiedades. Conductividad térmica, viscosidad cinemática, la viscosidad a la temperatura del aire y el número de Prandtl. Bien, aquí nos pide el coeficiente de transferencia de calor. Para ello, lo primero que hay que hacer es tener el reino. Tenemos la velocidad, tenemos el diámetro, tenemos la viscosidad cinemática, tenemos el número de Reynolds. Con ese número de Reynolds y además el número de Prandtl que tenemos en esta fórmula que es para calcular el número de Nusselt para esfera, tenemos las viscosidades a la temperatura de la superficie y a la temperatura del aire, del viento en este caso. Tenemos el número de Reynolds. En esta relación calculamos el número de Nusselt que es 135,12. Tenemos Nusselt, tenemos el diámetro, tenemos conductividad, podemos calcular el coeficiente convectivo, ¿no? Justamente lo que hacemos acá, calculamos el coeficiente convectivo. Con estos datos que ya se tiene a disposición, el diámetro de la bola de acero, el enunciado habla de 25 centímetros, fíjate por acá debe estar acá, 25 centímetros de diámetro. Bien, entonces tenemos acá el coeficiente convectivo.
Ahora, para poder calcular el flujo de calor, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener el área de contacto, el área de una esfera. Hace un momento yo dijimos que el área de una esfera es pi por diámetro al cuadrado. Tenemos el área de contacto, de transferencia de calor, en este caso del acero. Bien, entonces tenemos el coeficiente convectivo, tenemos el área de contacto, la temperatura de la superficie y la temperatura del aire. La temperatura de la superficie, vamos a trabajar con la temperatura promedio, 250, ¿no? Porque está en 300 inicialmente y baja a 200. Y la temperatura del aire, 25. Entonces se dice que se tiene una transferencia de calor, fíjense, de 608,9 julios sobre segundo o watts, como ustedes quieran, ¿no? Acá se pudiera decir 608, la razón o la velocidad de transferencia de calor, por lo que está en unidad de tiempo, es julios sobre segundo, ¿no? Que es lo mismo que watts. Entonces, hay una transferencia por cada segundo de 608, de 608 watts. Pero ahora, ¿cuál es el calor total que se transfirió del acero hacia el aire con efecto de poder calcular el tiempo, de manera que provoque 300 grados Celsius llegue a 200 grados Celsius? Estoy hablando del acero. Entonces ahí ya relacionamos otra vez esta fórmula que está en función a la masa. A ello necesitamos conocer la masa del acero, porque el calor, este específico ya lo tenemos, las dos temperaturas de, en este caso, del acero, que es 300, 200 también. Entonces, para calcular la masa, usamos esta fórmula: densidad igual a masa sobre volumen. Despejamos masa y es densidad sobre volumen. Por aquí usamos esta relación, el volumen de una esfera, fíjense, esto ya es volumen de una esfera, que igual a esta relación, sabemos que el radio es igual a diámetro sobre 2. Bueno, sintetizando todo esto, podemos decir que el volumen de una esfera, no confundirse con el área de una esfera de hace un momento, el volumen de una esfera es un sexto pi por diámetro al cuadrado. Ya tenemos el volumen, la densidad del acero nos lo da el ejercicio como dato. Bien, entonces reemplazamos y obtenemos la masa de la bola de acero. Entonces, entonces vamos reemplazando y encontramos todo el calor transferido por parte de la bola de acero en un tiempo determinado, tiempo que queremos saber. Nosotros sabemos que esa transferencia se lo hace a una razón de 608 julios sobre segundo, para que se entienda que es una velocidad de transferencia de calor. Y el calor total es decir, esta es la razón de transferencia que el aire recibe, ¿cierto? Porque está a menos temperatura. Entonces, el acero otorga determinada calor, que sería también este, 608 por unidad de tiempo, que es el que entrega el acero y recibe el aire, ¿sí? Pero ahora, lo que hemos calculado nosotros con esta relación es el calor total recibido acumulado durante un tiempo determinado. Por eso que este calor directamente está solamente en julios, no está por unidad de tiempo. Entonces, este es el calor total que entregó el acero al aire. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 608 julios sobre segundo. Ah, bueno, entonces, si es así, podemos decir que este es el calor total entregado, total en un tiempo determinado que no sabemos, y a una velocidad de 608,9 julios sobre segundo. Entonces, a esta velocidad de flujo de calor, para poder entregar todo este calor, se ha utilizado 5.194 segundos. Eso, llevándolo a horas, minutos, segundos, pues equivale a 1 hora, 26 minutos y 34 segundos. Bien, muy bien, perfecto. Inge, perdón, Dime si, una pregunta. La temperatura de la superficie en la fórmula para el calor más arriba. ya, para encontrar el calor acumulado acá. No, no, no.
No, miento, Y la miento. transferencia de calor por convección. Aquí. Ajá. Esa, la temperatura de superficie siempre va a ser la del promedio. Sí, del promedio. Es decir, porque necesitamos calcular la temperatura de superficie. Y la temperatura de superficie son dos. Una al inicio, que es 300, y otra al final, que es 200. Estamos hablando totalmente del acero, ¿no? De la bola. Entonces, trabajamos con la temperatura promedio, para tomar como temperatura de superficie. ¿Sí? Ok. Sí. Eso en el caso de la bola de acero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está bien? Bien, vamos a ver este. Ok, creo que este ya es también es repetitivo, tal vez podríamos ir un poquito más rápido, pero bueno, sí, la verdad que es repetitivo. Pero bueno, hagámoslo este también. Ah, no, aquí nos piden temperatura de la superficie. Ah, este está bonito. A ver, veamos lo siguiente, dice. En promedio, una persona genera calor a razón de 84 watts, es decir, 84 julios por segundo. Nos da la velocidad de flujo de calor mientras está en reposo. Si la cuarta parte de ese calor se pierde por la cabeza, descartando la radiación, cuando decimos la cuarta parte nos estamos refiriendo que se pierde 21 watts, ¿no? La cuarta parte, 84. De que determinemos la temperatura de la superficie promedio, promedio, cuando no está cubierta y se encuentra sujeto a vientos a 10 grados Celsius a una velocidad de 25 kilómetros hora. Fíjense, hay una transferencia de calor de 21 watts que se da de la cabeza de esta persona hacia el ambiente. Entonces, eso indica, bueno, que la velocidad inicial y la velocidad final de la cabeza, es decir, de la superficie de la cabeza, pues va a estar por arriba de 10 grados Celsius, ¿no? Porque la transferencia se da desde la cabeza, que pierde calor la cabeza, tiene que baja temperatura, y para que baje de temperatura, pues tiene que estar esta zona, la transferencia se hace de mayor a menor temperatura. Por lo tanto, tanto la temperatura inicial de la cabeza como la temperatura final de la cabeza está por arriba de 10. No va a ser posible calcular las dos, pero sí calcular la velocidad, la temperatura promedio, que era justamente lo que preguntaba Tamara hace un momento. Bien, pero para poder usar estas fórmulas de Reynolds, etcétera, etcétera, nosotros necesitamos una temperatura promedio de las superficies. Si ustedes recuerdan, voy a volver para el ejercicio para atrás, para que recordemos por qué hacemos eso. Para poder calcular la viscosidad a la temperatura de la superficie, trabajamos con la temperatura promedio, que era 300 más 200. Nosotros no tenemos ni este 300 ni este 200. Lo que nos piden en realidad es que calculemos el promedio, ¿no? Entonces, vamos a tener que asumir y luego verificamos. Entonces voy a suponer, y que además es nuestra incógnita, porque nos está pidiendo que calculemos la temperatura de la superficie. Entonces, empezamos suponiendo que esa temperatura, obviamente que yo le decía, tiene que ser mayor a 10 grados Celsius, ¿sí? Se entiende, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mayor a 10 grados Celsius? Porque la transferencia de calor se da desde la cabeza hacia el aire. Voy a suponer que es 15 grados Celsius la temperatura, el promedio de la cabeza. O sea, esa temperatura calculamos la velocidad, perdón, la viscosidad dinámica del viento a esta temperatura de 15 de tablas. Nos sale, obtenemos esta información. Muy bien, perfecto. Ahora, de la misma manera, a la temperatura del fluido, a 10 grados Celsius, a la temperatura del aire, calculamos las propiedades que requerimos, como la conductividad, la viscosidad cinemática, la viscosidad eh, dinámica y el número de Prandtl, ¿no? Ok, pero fíjense que nosotros estamos suponiendo que la temperatura, que es nuestra incógnita además, es 15 grados Celsius, ¿no? La temperatura superficial promedio de la cabeza. Bien, entonces, luego lo que vamos a hacer nosotros es calcular la temperatura de la superficie. ¿Dónde tenemos esa temperatura de la superficie como incógnita? Me voy a adelantar un poquito para que se entienda por qué vamos a calcular Reynolds, Nusselt y el coeficiente convectivo. Nos vamos a la fórmula
de transferencia de calor por convección, que es el coeficiente convectivo, que es el área de superficie de contacto. Esta razón de transferencia de calor nos lo da. Dice que es la cuarta parte de 84 watts. ¿No ves? Tenemos la temperatura del ambiente, que es 10 grados Celsius, y aquí tenemos la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar el cálculo con 15 grados Celsius y debería coincidirnos, si estamos en lo correcto, a trabajar con esta temperatura. Promedio, esta es la temperatura promedio de la superficie. Por eso que en el ejercicio anterior usamos 250, ¿no? Entonces esta es la temperatura promedio. Bien, entonces calculemos el número de Reynolds. Tenemos la velocidad, que es 25 kilómetros por hora, tenemos el diámetro de la cabeza, que es 30 centímetros, 0,30 metros, y tenemos la viscosidad cinemática. Aquí un par de factores de conversión, ¿no? Porque el número de Reynolds es un número dimensional. Obtenemos un número de Reynolds de 146.096. Ya tenemos un número de Reynolds. Ahora calculemos el número de Nusselt. Tenemos el Reynolds, el número de Prandtl sacado de tablas, tenemos la viscosidad del viento, del fluido en todo caso, a la temperatura del viento y a la temperatura del promedio, que hemos asumido que es 15, tenemos ambos datos, y encontramos el número de Nusselt, encontramos el número de Nusselt. ¿Qué hacemos con ese número de Nusselt? En esta relación, Nusselt, tenemos el diámetro, tenemos el coeficiente de conductividad térmica, calculamos no, el coeficiente de convección, y aquí tenemos ya tenemos el coeficiente de convección. El área de contacto, el área de una esfera, el área de contacto es pi por diámetro al cuadrado, dijimos. Bueno, y aquí tenemos entonces el área de transferencia de calor para una esfera. Muy bien. Ahora, y en esta fórmula de cálculo de flujo del calor por convección, despejamos esta temperatura de la superficie, ¿no? Y la temperatura del aire, que es 10 grados Celsius, muy bien. El flujo de calor sabemos que es 21 watts, era 84 en total, pero nos avisa que la cuarta parte se está perdiendo, es decir, 21 watts. El coeficiente convectivo acabamos de calcularlo, y el área de contacto, de transferencia, en este caso la esfera, tenemos acá. Muy bien. Y encontramos que la temperatura de la superficie es 13,227 grados Celsius. Nosotros habíamos asumido 15, eh, no se ha igualado, fíjense. Entonces podemos repetir el cálculo, si gustan. Si vemos que a 15 grados Celsius nos dio 13,27, acerquémonos un poquito. Démosle a la temperatura promedio de la superficie 14, si queremos ser más específicos, ¿no? Un poquito más cercano. Muy bien, empecemos de nuevo otra vez todo el ejercicio, pero trabajemos a una temperatura promedio de 14, la superficie. Entonces, las propiedades del aire a 10 grados Celsius se mantienen todas las mismas, ¿vale? Ahora, esta viscosidad del fluido, pero ahora a 14 grados Celsius, toma este valor. Muy bien. ¿Qué hacíamos? Calculamos el número de Reynolds nuevamente, que es 146.096. Ese número de Reynolds, en la ecuación que es para una esfera, para encontrar el número de Nusselt de una esfera, tenemos Reynolds, tenemos número de Prandtl, tenemos las dos viscosidades dinámicas, tanto la temperatura del viento como la temperatura promedio de la superficie. Reemplazamos y encontramos que el Nusselt es 283,35. Tenemos ahí la temperatura, perdón, el número de Nusselt. ¿Qué hacemos con ese número de Nusselt? Nuevamente acá, ¿no? Para calcular el coeficiente convectivo. Tenemos diámetro, tenemos ya el número de Nusselt también, tenemos el coeficiente de calor por conductividad térmica. Calculamos el coeficiente convectivo, nos sale 23,036. Nuevamente la fórmula del área de una esfera, que sigue siendo el mismo valor anterior. Y bueno, y aquí nuevamente en la misma fórmula de hace rato, fíjense, a una temperatura de superficie despejamos, donde esta temperatura del viento es 10 grados Celsius, donde la razón de transferencia de calor es 21, donde el coeficiente convectivo, acabamos de calcularlo, está acá, donde el área es de superficie de contacto, tenemos este dato, nos sale que la temperatura de la superficie es 13,225.
Ya pudiéramos tomarlo como una temperatura ya definitiva, porque hemos visto que nosotros, fíjense que la temperatura que asumimos a un comienzo fue de 14 grados Celsius. Ya de 14 a 13,225 estamos muy cerca. Si quisiéramos ser mucho más exactos, pues entonces aquí sigamos bajando, pongámosle un 13,2 o 13,3, y prácticamente se va a igualar, ¿no? Pero es muy poquita la variación. Ya hemos trabajado con 14 grados Celsius y hemos visto que no, obtenemos 13,225. Ya podemos asumirla como, para no volver a repetir todo de nuevo, ya podemos nosotros ya asumir como temperatura final promedio de la superficie, de la temperatura inicial que tenía la cabeza y después de, se perdió el calor durante un tiempo y llegó a una temperatura definitiva, que el promedio de ambas temperaturas inicial y final de la cabeza es 13,25. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Bien. Eso es para esferas, hemos hecho ejercicios para esferas, hemos hecho ejercicios para cilindros, en lo que se refiere a la convección forzada externa. Muy bien. Voy a cerrar este documento un ratito y vamos a hacer una introducción a la convección forzada para interna. Cuando la transferencia se da por el interior del documento. Esta diapositiva que les he mostrado ahorita ya está con los arreglos que habíamos hecho, se la voy a volver a pasar más rápido, ¿sí? Vamos a la convección interna. Y ¿dónde están los? Ahí está. Y forzada interna. Ok, muy bien. Aquí vamos a ver entonces, ya tengo, permítanme, voy a cargar la computadora, se me va a apagar si no. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora entonces la transferencia de calor por convección forzada interna. Interna, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos decir en forma general, fíjense, tenemos, en este caso aquí estamos poniendo el ejemplo de un cilindro, donde entra un fluido a una determinada temperatura y sale a otra. Puede ser para efectos de enfriamiento, para efectos de calentamiento. Y por el exterior hay un generador de calor, que puede ser en este caso, asume que es un vapor de agua, a una determinada temperatura de la superficie, ¿no? Que realiza una transferencia por convección forzada. ¿Por qué convección forzada? Porque el agua aquí circula debido a un mecanismo que genera ese movimiento, le genera una determinada velocidad lineal al fluido interno, le genera un determinado flujo másico o a un caudal o a un determinado caudal. Hay ese mecanismo, que puede ser una bomba, cualquier otro mecanismo que le permita, que está generando ese movimiento de fluido interno, y que la temperatura de la superficie generada por un factor externo que genera esa transferencia de calor, ya sea hacia el fluido o del fluido hacia afuera, debido al movimiento del fluido interno. Entonces, el fluido interno genera una transferencia o recibe un flujo de calor debido a efectos y este fluido se mueve, tiene una determinada velocidad, ya sea lineal o másica, pues debido a un mecanismo, ¿no? Eso, pues aquí en estos ejercicios también de, de convección interna, vamos a trabajar un poquito con la caída de presión y potencia que necesita ese mecanismo para generar este movimiento. Es decir, para para que ustedes me entiendan, para que, sabiendo que acá afuera hay un vapor de agua a 120 grados Celsius, que generalmente en estos ejercicios asumimos que esta temperatura del agente externo, para efectos de cálculo, es la temperatura que adquiere toda la superficie, ¿sí? Entonces, la superficie tiene una temperatura 120.
Eso provoca que el agua de 15 grados Celsius vaya a 115 a una determinada velocidad, pero para generar esta velocidad se requiere una determinada potencia del mecanismo que está generando ese movimiento. Entonces, ustedes saben que en cañería se va a ir dando poco a poco la caída de presión. Entonces, vamos a incorporar también factores como caída de presión que se da dentro de cañerías. ¿Ya? Bueno, y también algo importante, la longitud también es importante, ¿no? La longitud del recorrido del fluido. Bien, entonces, en forma general podemos decir que se lo conoce como tubos, a cañerías que tienen una sección transversal. Sección transversal lo llamamos a esto, ¿no? Esta es la sección transversal, es circular. Generalmente esto se utiliza para líquidos, ¿no? Y bueno, y este tipo de cañería es conocida como tubos. Ahora aquí vamos nosotros a empezar a ver que pueden haber diferentes ductos de sección transversal cuadrada o rectangular, hexagonal, como ustedes quieran. Generalmente esto es utilizado para gases. ¿Sí? Eh, la, la, la circulación de fluidos líquidos pues, siempre hace más fácil por la cuestión del rozamiento usar de secciones transversales que sean circulares. Ok, muy bien. Ahora aquí planteamos algunas situaciones importantes, ¿no? El fluido que circula por el interior, ya sea de un tubo de base circular, rectangular, cuadrada, incluso abierta, o de base transversal de otra forma, pentagonal, hexagonal, va a ser necesario que calculemos el número de Reynolds. El Reynolds, acá tenemos varias expresiones que nos van a permitir, según los datos que tengamos en el ejercicio, poder calcular el número de Reynolds. De regla general, hemos venido trabajando nosotros con velocidad, diámetro y la viscosidad cinemática, pero también sabemos nosotros que la viscosidad cinemática pues, es igual a la viscosidad dinámica sobre densidad. También tenemos esta otra relación. De la misma manera, también podemos indicar que esta velocidad, si recuerdan la fórmula, caudal es igual a velocidad por área, reemplazando ahí velocidad, pues tenemos el flujo másico sobre densidad por el área transversal, ¿no? Haciendo un reacomodo entre lo que es flujo másico que es igual a la densidad por caudal, ¿cierto? Pero ya, usando estas relaciones, tenemos aquí otra alternativa para calcular el número de Reynolds, sobre todo cuando el enunciado no nos dé el dato del flujo másico también. ¿Ya? Pues, dependiendo cuál sea más conveniente en su momento, pues tenemos unas alternativas acá para poder calcular el número de Reynolds. Ahora, aquí vamos a trabajar con el siguiente criterio, ¿no? Para un Reynolds menor a 2300 en flujo laminar, mayor a 10.000 en flujo turbulento, y los que estén en el centro, pues consideramos que están en la etapa de transición. Aquí a la derecha de su pantalla, vamos a entrar a trabajar con diámetros, ¿sí? Entonces, como se nos pueden presentar varias secciones transversales diferentes, acá tenemos una relación que en realidad en la siguiente diapositiva lo explica mejor. Pero el diámetro, cuando estemos trabajando con una sección triangular, su diámetro, que aquí se lo conoce como diámetro hidráulico, es directamente el diámetro de la sección transversal cuando sea circular la cañería. Cuando sea cuadrada la sección transversal, el diámetro hidráulico va a ser igual a, que A es la longitud de uno de sus lados, a una sección transversal cuadrada. Cuando el ducto sea rectangular, es decir, una base y aquí una altura, ¿no? El diámetro hidráulico que vamos a usar para esa cañería, fíjense acá está la relación, es 2A por B sobre A más B. ¿Sí? Ok. Y cuando es un canal abierto, también acá no dan la relación. ¿Ya?
Entonces, en realidad, fíjense, esta es una base, esta es una sección circular y todas estas otras serían secciones no circulares, ¿no? Entonces, fíjense, para flujos de tubos no circulares, justamente lo que estamos mencionando, estas relaciones que estamos mostrando aquí al lado derecho, nace de este análisis, donde el diámetro hidráulico, el diámetro que tenemos que usar en las fórmulas de Reynolds, es igual a 4 por el área sobre el perímetro, ¿no? Entonces, de esa manera, ya directamente aquí nos dan las relaciones para calcular el diámetro para estas distintas formas. Ahora, algo importante, entonces, a veces vamos a trabajar cuando el calor es constante, el calor que se intercambia con el fluido interior a ese calor total, y, y es igual, pues entregaría al calor transferido por unidad de área de concentración, por unidad de área de transferencia, unidad de área en este caso pues es igual al flujo másico por el calor específico y por la variación de temperatura. de temperatura y el TI, por si acaso, es la temperatura inicial del fluido que está por el interior y el TE es la temperatura final del fluido. ¿Sí? Ahora, pero en realidad esta temperatura TI, si nosotros analizamos un poquito, aquí se tendrían que formar perfiles de temperatura también, ¿no? Donde la temperatura más alta estaría pues en la parte central, pues porque no olviden que hay una transferencia de calor del fluido hacia afuera o de afuera hacia adentro, entonces hay variación, y en forma lineal, hacia un corte en cualquier punto, las temperaturas no son iguales. Entonces, en realidad, este TI y este TE es la temperatura promedio acá al final, y el TI es la temperatura promedio al inicio del fluido que circula por el ducto, ¿sí? Entonces, esta temperatura TE, acá tenemos una relación que nos va a permitir calcular justamente esa temperatura externa, del final del fluido, del fluido de la cañería, del tubo, ¿no? Ok, entonces eso con el afán de poder calcular la temperatura, que generalmente en muchos ejercicios nuestra incógnita, la temperatura pues promedio al final de la cañería, ¿ya? Ahora, eso es un poquito cuando trabajemos con calor constante. Cuando trabajemos con temperatura de la superficie constante, muchas veces para simplificar los cálculos, asumimos que la temperatura de toda la cañería, por un efecto externo, genera una temperatura constante, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar esta relación de transferencia de calor, que es igual al coeficiente convectivo, en realidad el área de superficie de contacto, la temperatura de la superficie con la temperatura media. Cuando decimos temperatura media nos referimos a la temperatura de entrada del fluido y la temperatura de salida del fluido, media. Y aquí está más explicada. Y esa temperatura promedio, como la calculamos de esta manera: la temperatura de la superficie menos la temperatura media, es decir, la temperatura de entrada del fluido más la temperatura de salida del fluido dividido entre 2. Eso cuando trabajemos a temperatura de la superficie constante, ¿sí? Bien, entonces aquí nos planteamos una fórmula que en algún momento vamos a ver su deducción. La temperatura para poder calcular la temperatura de salida del fluido, la temperatura promedio de salida del fluido, el T que mencionaba, ¿no? Y que está en función a la temperatura de la superficie de la cañería, la temperatura de entrada, promedio de entrada del fluido, el coeficiente convectivo, el área de aplicación de transferencia de calor, el flujo másico del fluido que circula por el interior y su calor específico del fluido. ¿Sí? Esta fórmula es prácticamente la base para la convección interna. Bien, eh, vamos a seguir. Ok, ahora, en realidad, todo este factor de coeficiente convectivo, área sobre flujo másico, calor específico, lo conocemos como un parámetro. Es muy conocido como el NTU, ¿no? Ahora, cuando ese NTU es mayor a 5, se puede asumir que la temperatura de salida
del fluido, el T, recuerden, es prácticamente igual a la temperatura de la superficie. Cuando tenemos un NTU mayor a 5, cuando esta relación de este factor es mayor a 5. ¿Sí? Ahora, la transferencia de calor que fluye en ese tubo también podemos calcular a través de esta relación. El coeficiente convectivo, el área de transferencia de calor, esto se lo conoce como la diferencia media logarítmica de la temperatura, ¿sí? donde esa diferencia media logarítmica de temperatura, acá tenemos su relación, ¿sí? Eh, Eso para poder también generar la transferencia de calor, ¿no? Cuando tenemos las temperaturas de entrada, de salida y la temperatura de la superficie. Podemos usar cualquiera. Pero en realidad estas dos fórmulas lo que nos han permitido, fíjense, esta es la que tenemos, este flujo de calor del fluido, ¿no? Que está en función al flujo, al calor específico, etcétera. El fluido, la temperatura de entrada y salida, nos da el calor acumulado en un determinado tiempo. Tenemos el calor también acá en función a la temperatura, a la diferencia media logarítmica. Y aquí está su desglose de este factor de la diferencia media logarítmica. Si igualamos ambos calores, y vamos operando un poquito para ir con el efecto, con el afán de despejar esta temperatura de salida del fluido, que se hace todo un despeje completo y llegamos a la fórmula que vimos hace un momento, que en realidad es la fórmula que más vamos a usar acá en este capítulo, y que está despejada en función a la temperatura de salida del fluido. ¿Sí? Entonces, vámonos familiarizando con esta fórmula. Muy bien, a ver, tratemos de hacer un ejercicio, ¿ya? Ya. Muy bien. Dice, acá te digo, entra agua a 15 grados Celsius a una razón de 0,3 kilogramos sobre segundo. Este 0,3 kilogramos sobre segundo, ¿qué es? En nuestro flujo másico, ¿no? El flujo másico. Un tubo delgado de 2,5 centímetros de diámetro interno. El diámetro interno es 2,5 centímetros. Donde circula, es decir, el diámetro de la sección transversal de esta cañería de sección circular. Que, que forma parte de un intercambiador de calor y que se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior a 120 grados Celsius. Asumimos que la temperatura de la superficie es 120 grados Celsius. Nos dan el coeficiente de transferencia de calor. Tenemos el coeficiente de transferencia de calor. Bien, ¿qué nos pide? ¿Qué longitud debería tener esta cañería? ¿Qué longitud debería tener esta cañería? De manera que el agua que circula con este flujo másico de 15 grados llegue a 115. ¿Qué longitud de cañería necesitamos para generar, por repetir, que el agua que circula reciba el calor suficiente de ese vapor de agua que genera una temperatura de la superficie de 120, provoque que lleguemos a 115 grados Celsius del agua en su interior, reciba esa transferencia de calor, ¿no? ¿Qué longitud necesitamos de la cañería? Ya nos está diciendo, ya nos da el coeficiente de transferencia de calor, por si acaso, ¿no? El H, ¿cierto? A ver, primero, que el fluido que circula nos dice que es agua. Y vamos a necesitar las propiedades del agua, pues entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Y con qué temperatura calculamos? ¿Con 15 o 115? Pues calculemos con la temperatura promedio de ambos, para tener tanto el calor específico del agua, pero una temperatura promedio. Bueno, 15 más 115, 15 más 115, el promedio que es 65, entramos a tablas y encontramos el calor específico del agua, a 65 grados Celsius. Ahora está. Bien, ahora, el flujo, el agua en este caso, el fluido, podemos calcular el calor acumulado que se tiene, ¿no? Que en realidad, como vamos a trabajar con el flujo másico, no es masa, porque si aquí fuera solamente masa, estaremos calculando el calor acumulado. Pero como es flujo másico, este flujo másico tiene función de unidad de tiempo,
Entonces, lo que estamos calculando acá, a diferencia de lo que vimos en el ejercicio anterior, donde trabajamos con masa, porque era una masa estática dentro de un cilindro encerrado, acá hay un movimiento y un flujo. Entonces, vamos a encontrar en realidad la velocidad de transferencia de calor, ¿no? El flujo másico que nos lo da el enunciado, tenemos el calor específico, tenemos la variación de temperatura del agua de 15 grados a 115. Entonces, hay un flujo de calor en el agua, en el líquido interno, de 125.610 julios en cada segundo. Cada segundo. Bien, ya tenemos el calor entonces que el agua, o a qué velocidad de flujo de calor está recibiendo el agua el calor, que va a ser exactamente el mismo flujo de calor que emite el vapor hacia el agua, que es el que recibe el agua, ¿cierto? Con igualdad de transferencia de calor, sabemos que el calor recibido es igual al calor entregado, menos el calor entregado. Bien, entonces, nosotros queremos calcular la longitud. ¿Dónde está la longitud incluida? La longitud la tenemos pues dentro del área de contacto. El área de contacto lo tenemos en esta fórmula de transferencia de calor. Y en esta fórmula de transferencia de calor, ¿no? El área, entonces, pero pasa, pero esta transferencia de calor ya la tenemos acá. El, el coeficiente convectivo, el enunciado nos lo da, nos dice que es 800, ya lo tenemos. Entonces, calculemos primero la diferencia media logarítmica, que aquí está su relación. Entonces, la temperatura de entrada y salida del fluido, que es 15-115, y la temperatura de la superficie, que es 120. Encontramos que esa diferencia media logarítmica es 32,85. Entonces, esto reemplazamos aquí. Aquí vamos a reemplazar. Tenemos el coeficiente convectivo, tenemos el flujo de calor, calculamos el área de contacto. Esa área de contacto es 4,78 metros cuadrados. Sabemos nosotros que el diámetro de esta cañería es 2,5 centímetros. ¿Cuánto tendría que ser la longitud? Recuerden que me he dicho que un cilindro, ya lo vimos del tema anterior, que el área de contacto de un cilindro, que es el perímetro por la longitud, aunque nosotros en realidad hemos venido trabajando directamente con esto, que es pi por diámetro por L, entonces despejamos la longitud del tubo y encontramos que es necesario, ¿no? Y aquí ya tenemos el área de la superficie, tenemos el pi, tenemos el diámetro, que la longitud de la cañería deberá ser 60,86 metros. Esa debería ser la longitud de la cañería para que a esta razón de transferencia, perdón, para que con este coeficiente convectivo logremos que el agua de 15 grados efectivamente pueda llegar a 115 grados Celsius, sabiendo que la temperatura de la superficie es 120. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a otro, por favor. Ok, bien. Veamos este otro ejercicio. Bien. Estamos trabajando con un ducto de sección transversal. Vamos a estar unos minutos más, chicos. Ya yo sé que yo sé que es un poquito aburrido también, porque por el formato virtual las clases, pero bueno. A ver, dice, entra aire a 50, es aire lo que está entrando, a 50 grados Celsius y una atmósfera de presión en un ducto de base cuadrada de 20, no es base, así de base cuadrada, de 20 centímetros de lado, 20, 20, 20, 20, y 12 metros de largo, y 12 metros de largo. Está sumergido en agua a una velocidad de 7 metros sobre segundo, es la velocidad del agua. Perdón, es la velocidad del aire que ingresa y que es enfriado por el agua en el exterior. No sé si nos da la temperatura del... Ah, aquí está, claro, aquí está. Si el coeficiente de transferencia de calor, ya nos da el coeficiente de transferencia de calor, y nos dice que la temperatura del tubo, es decir, la de la superficie, es casi igual a la del agua que está por afuera, como, ¿no? Y que es 5 grados Celsius. Pues fíjense que ya me están dando la temperatura de superficie, 5 grados Celsius. Me dan la temperatura de entrada del aire, de flujo interno, que es 50 grados Celsius. Y me pide la temperatura de la salida, el TE,
recuerden que habíamos hablado de esta formulita cada vez para poder hallar la temperatura de salida del fluido. Muy bien. Nos pide la velocidad, la velocidad, la razón de transferencia de calor. De hecho, no está pidiendo la temperatura de salida, el T. Sí, sabemos que es esta fórmula la que vamos a trabajar. Pero antes de ver por qué calculamos algunas cosas, analicemos esta fórmula, porque aquí está para todo. Mire. Temperatura de superficie tenemos, la temperatura de entrada tenemos, el coeficiente convectivo nos lo da el enunciado, el área, bueno, vamos a tener que calcular el área. ¿Qué necesitamos? Necesitamos flujo máximo, necesitamos el flujo máximo, ¿no? Nosotros sabemos, vimos hace rato leer una fórmula de flujo máximo, sabemos que el flujo máximo es igual a la densidad por el caudal volumétrico. Sabemos que el caudal volumétrico es igual a velocidad por área también, o área por velocidad, ¿no? Entonces, porque no tenemos información del caudal volumétrico, pero pues sí pues, tenemos la velocidad y tenemos y el área, ¿no? Podemos calcular. El área va a ser igual, permítame una cosita, ok, aquí está, el flujo máximo del aire, ¿dónde está? Ya. Bueno, acá tenemos la fórmula de área, tenemos la fórmula de velocidad, y reemplazamos el flujo, aquí el flujo máximo. ¿Sí? Ok, perfecto. Ya tenemos el flujo máximo. Ahora, esta es el área de contacto. El área de contacto que usamos esta fórmula. Este de aquí es lo que llamamos el diámetro hidráulico. Recuerden que para un ducto cuadrado, el diámetro hidráulico, vamos a asumir que es directamente un A, uno de los lados. Esto es de 2 por 2. No es el enunciado en una parte, acá no, de 20 centímetros. Sí, es 0,2. Por la longitud que es 12 metros. ¿No? Encontramos el área de contacto. El área de contacto es todo esto, todo eso. Esta pared, la otra, ¿no? Tenemos el área de contacto de transferencia, de 7,54 metros. Ya tenemos el área de contacto, ¿sí? Tenemos el flujo másico, y bueno, vamos reemplazando los datos, la temperatura de la superficie, la temperatura eh, entra a 50 grados Celsius, nos dice. Tenemos el coeficiente convectivo que nos lo da el enunciado, 85. Tenemos el AS, el área de contacto y transferencia. Tenemos el flujo másico y tenemos también acá el calor específico del fluido, en este caso era el agua, que calculamos a una temperatura eh, media, ¿no? Porque estamos asumiendo, fíjense que aquí algo importante nos estábamos olvidando. Nuestra incógnita es el TE, ¿no? Pero nosotros no sabemos cuánto es el TI, pero estamos asumiendo una temperatura de 10 grados Celsius. ¿Por qué le hemos puesto 10? Sabemos que entra a 50 grados Celsius el aire, ¿de acuerdo? Y que por afuera, la superficie está a 5. Por lo tanto, va a haber una transferencia de calor del aire hacia la superficie, cuando no es el flujo que está afuera, ¿no? Porque entonces va a ser una temperatura pues menor a 50, pero mínimamente igual si no es mayor a 5. Claro, porque si está entrando 50, esto está a 5, imposible que el aire pues llegue a una temperatura menor a 5. A lo mucho la va a igualar. Por eso hemos escogido 10, como la temperatura E, asumiendo una temperatura TE de 10, ¿no? Y eso nos dio una temperatura promedio de 30, con el cual hemos calculado la densidad del calor específico del aire que circula. Muy bien. Y fíjense, reemplazando esto nos dio que la temperatura es 8,7. Una temperatura muy cercana a 10. No habría necesidad de hacer otra vez un recálculo, pero si el que quiera ser preciso, en vez de 10, si le pudiera darle otra vez aquí un 9, seguramente nos voy acercando más a un valor mucho más exacto de la temperatura de salida del aire, del flujo de aire, ¿no? Bien, con eso tenemos la temperatura, pero el enunciado nos pide también la velocidad de transferencia de calor. ¿Qué relación usamos? Usamos esta relación.
Tenemos el coeficiente convectivo que nos da el enunciado, tenemos el área de superficie de contacto, encontramos la diferencia media logarítmica de temperatura con esta relación, ¿cierto? Hemos calculado el T, que estamos asumiendo que es 8,7, la temperatura de entrada del aire que es 50, la temperatura de la superficie que es 5, encontramos la diferencia media logarítmica de 16,5. Eso al reemplazar, encontramos entonces que la razón de transferencia de calor que se da entre el flujo de aire con la superficie es 10.000 julios sobre segundo, 10.000 o 10.000 watts. 10.000 watts.